móvil, no sea que me llamen. Espero que no. Vamos, Vamos, venga. Vale. Emili Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos Fred. a contarle cosas a la gente en medio de este frío invernal que nos tiene ateridos. Más unos días que otros, pero bueno, ahí estamos, sí. Sí, más días que otros. Más unos días que otros. Empezamos, pero bueno. Empezamos por hablar de alumnas ilustres. ¿A qué te refieres? No entiendo. ¿De qué va esto? Qué pillín, que sí que entiendes. Bueno, una cosa que se le ha ocurrido a la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues al rector de la Universidad Complutense, un señor que responde al nombre de Joaquín Goyache, y que todo el mundo dice que, bueno, pues que quizás no lo estaba haciendo tan mal, que tenía así un perfil medio bajo, que el hombre iba haciendo probablemente la universidad pública de más renombre, ¿no? Sin duda de Madrid y probablemente del Estado, junto con la Universidad de Barcelona, ¿no? Digo de renombre conocida, no estoy hablando aquí de calificaciones de ningún tipo, ¿no? Y bueno, pues a este hombre se le ocurrió, parece ser a él y a su grupo de gente asesora y que forman parte de esa ejecutiva de la consejo rector de la universidad, pues se les ocurrió hacer esta semana pues una sesión grandilocuente dándole una especie de diplomas a una serie de alumnas y alumnos ilustres que tenía dicha universidad. Pero parece ser, Emili, que ha habido disensiones en el equipo del rector. Sí, ¿Ha habido sí, alguna? sí, si quieres empezamos un poco por eso. Da la impresión de que él mismo, por noticias que están llegando, pues no estaba muy de acuerdo, sobre todo, bueno, no estaba muy de acuerdo, vamos a decir ya el nombre de la pájara, quiero decir, o del caso, que una de las alumnas ilustres ha sido la señora Isabel Díaz Ayuso. Entonces, da la impresión. Al parecer este hombre consiguió acceder a su puesto de rector hace aproximadamente 4 años, habrá nuevas elecciones en mayo, y lo hizo de alguna manera derrotando a otro candidato más cercano al PSOE, él en una posición políticamente más centrista, y con el apoyo de sectores del PP que serían los que, por lo que se dice en los mentideros de la universidad, quienes le habrían de alguna manera abocado a esta situación, ¿no? Bueno, al parecer se intentó compensar todo eso en el acto, pues con otras personas de diferente perfil, ¿no? Como podría ser una chica que no recuerdo ahora el nombre, que era la nota más alta del grado en comunicación de este año, o, por ejemplo, el actor Antonio de la Torre, del que hablaremos después, ¿no? Bueno, pues eso que antes de entrar en materia, es decir, forma parte de estas cosas que están haciendo las universidades públicas, por desgracia, de tratar de parecerse a las universidades privadas y poner birretes y dar premios de este tipo y cosas por el estilo, cuando yo opino que deberían estar en otra cosa. En otra cosa, sobre todo sus rectores, catedráticos, rectoras y gente por el estilo. Deberían estar más preocupados de otras cosas, de si sus alumnos y alumnas tienen suficientes becas, de cómo está ese reparto y demás, más que de hacer promociones de este tipo, ¿no? Claro, la promoción le ha salido un poco chunga, porque evidentemente
la señora Díaz Ayuso, que al parecer estudió en una universidad pública, pues no es que en estos momentos defienda lo público, ¿no? Ni en la universidad, ni en otros sectores de los, vamos a llamarles en genérico, servicios sociales, ¿no? Ni en la educación, ni en la sanidad, ni etcétera. Y lógicamente eso significaba pues una confrontación, una controversia como la que en ese momento se produjo, ¿no? Y bien, a partir de ahí, pues, pues yo traigo el tema a colación porque en estos días que han pasado, 2 días creo, pues ha sido muy fácil encontrarse con esta noticia y de manera, muy sesgada en los medios supuestamente neutrales, ¿no? Porque son públicos, y en los medios de la derecha, y nuevamente con un criterio que ha sido el convertir a la señora Isabel Díaz Ayuso en una víctima de la provocación y de alguna manera, falta de criterio responsable, etcétera, pues de la izquierda en general, ¿no? Aunque en concreto el PP lo ha centrado bastante en Podemos, que parece ser que es la bicha. Pero es evidente que todos y todas las estudiantes que estuvieron allí y alguna parte del profesorado que protestó contra el tema, pues difícilmente serán todos ellos y todas ellas de Podemos, ¿no? Aparte de esto, que es la parte, digamos, curiosa del tema, que puede abrir telediarios y otros informativos y evidentemente largos programas matinales y de la tarde. Sí, tertulias importantes. Tertulias diversas, anodinas, etcétera. Bueno, se me ocurría que nuestras oyentes y nuestros oyentes pueden hacer un ejercicio bastante interesante porque por lo menos hasta hoy, muchas de las intervenciones siguen colgadas en las redes y son intervenciones cortas, ¿no? Porque parece ser que, a diferencia de los Oscars y los premios Goya y los Gaudí, también tengo que decir, porque los Gaudí se dieron el otro día en Cataluña, en menudas parrafadas que se pegaba alguna gente. Hubo alguna gente que nombró a toda su familia de pe a pa y cosas por el estilo. Parece que había unos 2 minutos para intervenir, ¿no? Lo cual está bien, porque en un Plis Plus, en 6 minutos, te escuchas los 3 discursos más interesantes, que son sobre los que voy a hablar. El discurso, por supuesto, más interesante fue el que hizo esta mujer, que ahora no recuerdo el nombre, que lo debería tener por aquí apuntado y demás, que fue Una más destacada Exacta, ahora lo he encontrado. Elisa María Lozano, ya que damos otros nombres, tiene tanto derecho como la Isabelita a ser conocida. O a que la reconozcamos, ¿no? O a que la nombremos como tal. Bueno, esta mujer estaba allí, es decir, un poco como decir, es que estamos nombrando alumnas ilustres, y esta pues es la digamos, es la nota, el expediente más alto de la promoción de grado de comunicación audiovisual, y por tanto, para que veáis, o sea, que estamos en esto, que no es por traer a Díaz Ayuso, que estamos en esto. Bien, esta chica hizo una intervención muy vibrante, en el sentido de que ella vino a decir que no se consideraba nadie especial, ni nadie ilustre, ni nadie fundamental, que no acababa de entender por qué le daban a ella el diploma, pero que todavía entendía menos por qué se lo daban a la señora Ayuso, ¿no? Porque la habían nombrado alumna ilustre, que ella en otra ocasión no hubiera asistido a recibir ese premio, o bueno, porque no sé si le podemos llamar premio a que te den ahí un diplomita. Sí, un reconocimiento. Y eso, que en todo caso, pues ella había venido porque al final había decidido que
que a pesar de que era un día muy triste para la universidad, pues ya que tengo derecho a hablar mis 2 minutos, pues voy a intervenir para decir eso, ¿no? Y entonces, pues, bueno, aprovechó para decir que seguramente que sería un acto que sus palabras, si alguien las recogía, se iban a manipular, y que el acto seguramente, y a pesar de estar hecho en la Facultad de Ciencias de la Información, que no de la desinformación, dijo ella, iba a ser tergiversado, como evidentemente así ha sido. Y bueno, dijo algunas cosas bastante interesantes al respecto de qué se entendía por conocimiento, y que conocimiento no era exactamente lo que se estaba viviendo allí, sino que conocimiento de alguna manera era tener un criterio, opinar o intervenir o informar en función de ese criterio y tal. Súper interesante, y muy interesante en una persona joven. Bueno, yo creo que ya tiene claro que en determinados medios de comunicación no va a trabajar. Sí, sobre todo por el final. Sí, esta chica, pues eso. A lo mejor alguien tiene suerte y alguien la contrata, pero evidentemente esos medios de los que hemos hablado, difícilmente, ¿no? El segundo discurso en interés es el que hizo Antonio de la Torre, al que supongo que conocéis o os puede sonar más como actor, un actor, bueno, realmente de los actores maduros entre los 50, 40, 50, una cosa por el estilo que tenemos en el cine español, que ha hecho también teatro. Yo también lo he visto en teatro, y que tiene una trayectoria muy, muy digna y muy coherente, ¿no? En las películas en las que trabaja, el tipo de papeles que hace, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sabía que Antonio había estudiado en la Complutense y que también tenía supongo que una licenciatura, que en su época no sería un grado, pero no lo sé, a lo mejor es un grado en comunicación, ¿no? Y bueno, luego vamos a comparar con el tercer discurso. Pues Antonio de la Torre lo que vino a decir es que él había conseguido acabar su carrera gracias a una beca, que él había perdido a su padre justamente cuando hizo el COU, que su madre era una empleada, era una mujer de su casa, ama de casa, que se decía antes, y que luego pues tuvo que trabajar en la limpieza y demás, y que él no hubiera podido acabar eso sin las becas, y que eso le parecía un hecho diferencial y fundamental de la enseñanza pública. Y también vino a hablar de libertad y de patria, ¿no? Que últimamente, bueno, supongo que eso era bastante para la alumna más ilustre, ¿no? Que se hablaba mucho de libertad, que él entendía que la libertad era fundamentalmente la capacidad para pensar por uno mismo, para tener criterio, y que eso es lo que una universidad debería no exactamente enseñar, sino potenciar, ¿no? Porque sí que se puede enseñar, pero sobre todo se debe practicar y se debe ¿no? Uno debe autoadquirirlo, ¿no? Y sobre la patria vino a decir bueno, que para él la patria, pues eso, no era una bandera, no era tal, sino que la patria, él creía que la patria, quienes la representaban eran los trabajadores y las trabajadoras públicas, especialmente de la sanidad, de la educación, etcétera, pues que contribuían a que eso poquito que nos quedaba del llamado estado del bienestar y tal, pues se mantuviera, y que a partir de ahí jóvenes generaciones tuvieran acceso a cuestiones que difícilmente tendrían. Por cierto, ahora me salgo un poquito, pero si miráis los medios que tocan el tema de las redes y que hablan de las redes, hay recientemente una de las cuestiones, una de las tweets y tal en redes más interesantes, es el que ha hecho una chica joven norteamericana que ha descubierto la sanidad pública haciendo un Erasmus o lo que sea, o unas prácticas
en el Estado español, ¿no? Y que ha hecho un tuit explicando que evidentemente ella no conocía eso, que eso no existe en los Estados Unidos y que le parece que es una de las cosas magníficas de una sociedad, ¿no? Y fundamentales para... perdonar el paréntesis, No, pero está me bien parecía... adherido. ¿Le han comentado algo en algún medio el hecho de la... Sí, sí, o- hay medios que últimamente trabajan un poco también con este tema, ¿no? De los twitters y tal, y lo hacen con un cierto rigor y con un cierto criterio, no aquello de comentar el golpetazo, la caída, el no sé qué, la tontería, el pedo, la teta que se escapa, todas estas cosas, ¿no? Sino algo más serio. Bueno, y por último llegamos a la gran estrella de la tarde-noche en la Universidad Complutense, que fue la señora Díaz Ayuso. Bueno, también os lo recomiendo, porque no es mucho rato y está bien. Y entonces, pues hay que, o sea, aparte del tiempo que dedicó a, pobrecita, a todo el rato que tuvo que estar para hacer un trayecto que se hace en 5 minutos y que la dejaran entrar y no sé qué, y a criticar pues a esa gente que atentaba contra la libertad, porque la universidad pública debe ser libertad. Bueno, parece ser que es libertad sin dotación, pero es libertad, según ella, y este tipo de cosas. Pues cuando empezó a hablar, y esa parte parece que la otra, no sé si la improvisó allí, o también la traía escrita, pero la parte esta que os voy a decir ahora la llevaba escrita, pero se trastabillaba un poquito. Pues dijo que ya accedió a su independencia, cuando acabó la carrera y comenzó a trabajar de becaria. Bueno, pues no sé, eh, son estas cosas que te permiten llegar a la conclusión de que eso del metaverso no hace falta que nadie se lo invente, que ya hay gente que vive en el metaverso, ¿no? Y hace tiempo que vive en el metaverso, ¿no? Entonces, bueno, como os podéis imaginar, eso ha creado una inmensa cantidad de chascarrillos y evidentemente hay gente que se ha ocupado de sacar su salario cuando ella llevaba la cuenta de Twitter del perro Pecas. del Pecas, exactamente. ¿eh? Del perro de la presidenta de Madrid en aquella época y demás, ¿no? Entonces, no sé, quiero decir, un discurso en este sentido, ¿no? Que como queriendo reivindicar que ella había estado en lo público, aunque ahora mismo no lo defendía y por tanto ya tal, y un poco de que ella era esto tan típico en la derecha, que era una persona construida a sí misma desde una situación, no vamos a decir desfavorecida, porque tampoco les gusta aparecer como eso, ¿no? Pero desde una situación de clase media, ¿no? Clase media que se hace a sí misma y se hace más clase media, más alta y todo esto, ¿no? Y que, bueno, pues todo lo que tenía se lo había hecho ella misma, por tanto, conclusión, no le debía nada a la Complutense, y, bueno, pues eso, podía haber tirado lo que le dieron porque, total, vaya chuminada, vaya chuminada. Bueno, pues muy interesante, es decir, muy interesante el debate que estos nombramientos provocó en esa sala de actos de las ciencias de la información, y muy interesante por lo que significa, de lo que entienden eh, muchos y muchas de los rectores de las universidades y, por supuesto, la gran mayoría de los políticos y políticas, que es el papel que debe tener la universidad, ¿no? Es decir, hemos pasado de algunos casos en que la universidad sirve para que te den para comprar unos títulos, esa suele ser en general universidad privada, y la pública pues para que te dé ahí unos papelicos de
una cosilla como se da en sexto, como se da en sexto de primaria, una cosa por el estilo, para nombrar a personas ilustres, alumnas ilustres que Dios tenga en su gloria y que evidentemente han llegado a grandes metas, ¿no? A grandes objetivos. Y nada, pues eso es un poco lo que me interesaba resaltar y recoger, porque ya digo, bueno, ayer y antes de ayer ya quise entrar así por masoquismo, vamos a llamarlo de esta manera, en algunas de esos programas que tienen altos índices de SARE, ¿no? Y ya me di cuenta cómo estaban tratando el tema y evidentemente, bueno, pues la chica la mujer de la que hemos hablado antes, pues Elisa María Lozano no aparecía, lógicamente, ¿eh? En un sitio que la vi aparecer era para mofarse de ella, para decirme qué pintas, cómo sales ahí de esa manera a hacer eso, ¿no? Y por supuesto nuestra gran vedette, pues a tope, ¿eh? Se lo merecía y se lo merecía, y fíjate tú, esta izquierda que controla las universidades y que pretende que nadie más pueda tener un reconocimiento en ellas y tal. Quiero acabar que me parece que esto no ha sido simplemente un error de un rector, sino que creo que, bueno, que hay elecciones en esa universidad, no lo creo, lo sé, en mayo. Mi impresión es que el PP y otras fuerzas de la derecha van a hacer un intento potente por colocar un rectorado a su medida en esa universidad, y que forma parte... mi impresión es que forma parte de la ofensiva de la derecha en la universidad pública. Ya no basta simplemente con crear universidades privadas, con facilitarles mayores dotaciones, mejores edificios, etcétera, sino que hay que desprestigiar y por otro lado, mercantilizar y privatizar al máximo las universidades públicas, y en este caso yo creo que hay me da la impresión, por lo que leo, por lo que detecto, pues que hay una operación en marcha para hacerse cargo de esta universidad, si pueden, claro, ¿eh? ¿Tú crees que ese es el intento, el último, o el último, bueno, lo que más le apetece en estos momentos a la derecha? Meterse dentro y desde dentro boicotear, Claro, fastidiar sí. a lo público. Hombre, desde dentro, desde una situación como esta, se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Se puede depauperar la calidad, se pueden establecer acuerdos con empresas, como ya pasan en bastantes universidades públicas. Se puede externalizar determinados aspectos, se puede depauperar mucho más la condición del profesorado que no es catedrático y cosas por el estilo. Se pueden subir las tasas, se pueden hacer muchas cosas para acabar de hacer efectiva la idea esa que tienen de que a las universidades solamente debe llegar determinada gente, incluso a las públicas, ¿eh? Y a mí me da la impresión de que estamos viendo la punta del iceberg, el debate que se ha producido, que es interesante, sobre todo porque por lo menos ha habido esas dos réplicas que he comentado antes, pero creo que, bueno, yo no estoy en la Complutense, la gente que esté en la Complutense, pues que creo que tienen que afinar el oído y estar muy atentas y atentos, porque este hombre difícilmente va a continuar como rector, y por tanto se abre, porque lo que ha hecho ha sido un error catastrófico y evidentemente sus amigos del PP no van a venir a salvarle. Más bien da la impresión de que lo estaban inmolando, que han conseguido inmolarlo, y además inmolarlo y al mismo tiempo culpabilizar, digamos, a la extrema izquierda que está metida en las universidades y todo este tipo de discurso que ya conocemos desde
la vieja etapa del franquismo, ¿no? Y yo pienso que hay una operación a más largo plazo. Y eso es posible a pesar de lo que llaman la independencia, la autonomía propia de la universidad. Es decir, los políticos pueden llegar a tanto, tienen tanto poder sobre la universidad, si esta es Bueno, no son los políticos en realidad los que van. A ver, los políticos profesionales me refiero, es decir, va a ser unos determinados sectores del profesorado que ahora mismo están en la pública, pero que su modelo no es ese y que tienen un concepto clasista de la educación y un concepto pues no de que la educación de la universidad no debe ser asistencial, no debe proteger a determinado tipo de alumnado, etcétera, etcétera, y aparte que autoconcederse muchos más privilegios, ¿no? Si están a un nivel en cuanto al profesorado. Y esa gente existe, ¿eh? Y está en las universidades públicas igual que está en la sanidad pública, ¿eh? Y sabemos también lo que suelen hacer cuando les toca dirigir un hospital o cuando les toca formar parte de alguno de los organismos rectores. El hecho de que estés en un sector público, sea sanidad, sea educación, no significa que necesariamente lo defiendas, ¿no? Ni comulgues con que tiene que tener unos determinados principios de bienestar social, de hacer de ser un factor, ¿no? de reparto de alguna manera, de reequilibrio social y demás. Es decir, hay gente que está en las universidades que son profes y que son rectores y rectoras y demás y que tienen un profundo sentido clasista de la universidad, ¿no? Bien, pues lo dejamos aquí, ¿te parece? ¿O quieres Bien. puntualizar algo más? ¿No? Pues No. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de fomento de la natalidad y de viaje al centro que algunos están queriendo demostrarnos que están haciendo. Ahora vas a explicar tú a qué me refiero, a qué nos referimos o a qué te refieres tú, porque el titular es tuyo. Fomento de la natalidad y viaje al centro. A ver. Sí, bueno, he puesto, es un título que debería llevar muchísimas comillas. Lleva comillas. Sí, pero nuestros oyentes no ven las comillas. Y diríamos que puede llevar, toda la frase puede llevar comillas al principio y al final, y también lo podemos hacer por trozos, ¿no? Fomento de la natalidad con comillas y viaje al centro también con comillas. Bueno, ¿de qué me apetece hablar? Pues me apetece hablar de lo que pasó la semana pasada y tal. Bueno, entre el 12 y el 19, no la semana pasada, hace más tiempo. Entre el 12 y el 19 de febrero, más o menos. ¿Perdona? No, que Perdona. decía que fue la película que duró, que se alargó en el Sí, tiempo. sí, que duró, se alargó en el tiempo. A pesar de que no ha pasado nada, es una de esas cosas magníficas que suelen pasar en política, ¿no? Pero ¿qué me estás diciendo? Pero si ahí no pasó nada. ¿Pero quién? ¿Pero quién salió? Ah, dos tipos, no puede ser y tal, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo liga eso con el viaje al centro que el actual líder del Partido Popular trata de conseguir de alguna manera, ¿no? O de escenificar de alguna manera, sea por la vía pues de coger una serie de asesores para la campaña electoral, como pueden ser Semper o de la Serna, ¿no? Aunque también coge a otros que de Unido, pero parece que los deja un poquito más escondidos. Y hace determinados gestos, ¿no? Como por ejemplo el del otro día de hacer una especie de contrato con la sociedad española firmado en la misma capillita donde se firmó la Constitución de 1812, pues a mí, bueno, personalmente lo que me producía es hilaridad, ¿no? Hilaridad en el sentido de, pues me da la impresión que de 1812 a 2023 pues hay algo así como 211 años. Entonces, que la derecha española
ultramontana cuyos familiares y demás gente han participado en dictaduras, en golpes de Estado, y demás, pues 211 años después vengan a decir que la Constitución de Cádiz pues era una constitución majeta, pues vamos, es todo un avance para cualquiera que para cualquiera que se lo plantee, tanto desde el punto de vista temporal como desde el punto de vista del viaje al centro, porque justamente la Constitución de 1812 no fue una constitución centrista, fue una constitución precisamente en esa época. No se utilizaba esa terminología, pero en su terminología de la época fue una constitución progresista, que evidentemente como constitución progresista no duró casi nada, duró hasta que volvimos a tener rey, hasta que Fernando VII, que había vendido su reinado de España, volvió, y entonces había sido un gran héroe en la lucha contra Napoleón, aunque había estado viviendo como quería Napoleón en su exilio en Francia, cosa que no suele pasar con los Borbones, ¿no? A pesar de lo cual, pues hay gente que sigue sin aprender. Perdonadme el dislate aquí histórico del cual no me he podido reprimir. Bien. La historia. Sí, la historia, sí. Está ahí, para que la tomemos en el buen sentido, claro. Bueno, últimamente hay algún diario también, ayer, algún diario pues ha reflejado que al parecer entre el presidente y el vicepresidente sin cartera de la Comunidad de Castilla y León hubo algo más que palabras, y hubo algunos gritos y algunos insultos, según fuentes bien informadas que supongo que formaban parte de su consejo, ¿no? O reunión de consejeros o cosas por el estilo, y donde, bueno, pues uno le dijo, parece ser que le dijo al otro liante, y el otro le dijo al uno cobarde, y cosas así, lo cual nos demuestra esa perfecta conjunción de los dos partidos que parecen dispuestos a gobernar conjuntamente este país por la vía, eso sí, por la vía del centro, por la vía del centro. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de qué iba la temática, ¿no? Y por eso las comillas de fomento de la natalidad, ¿no? Esa cosa de cuidado porque tenemos mucha gente inmigrante que además tiene muchos hijos, y entonces a nosotros lo que nos interesa en una zona como en este caso Castilla y León, pues es que fomentar la natalidad, y por eso para fomentar la natalidad pues no se nos ocurre, yo qué sé, se nos podría ocurrir, por ejemplo, plantear que la escolarización de 0 a 3 años fuera gratuita, se nos podría ocurrir, por un poner, por un decir, ¿no? Se nos podría ocurrir eso para fomentar la natalidad, se nos podría ocurrir a lo mejor mejorar las normas en cuanto al trabajo de las mujeres y de los hombres, y la posibilidad de acceder a determinados permisos y cosas por el estilo. Se nos podría ocurrir, pues yo qué sé, dar una dotación, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues lo que se nos ocurre es meternos con las mujeres que van a abortar, que es lo suyo, ¿no? Que es para que no aborten. Y entonces, pues ya sabéis las dos medidas que había, que además, aparte de eso, son, cuanto más leo al respecto, pues son medidas no recomendadas, ninguna de las dos, por motivos diversos. Por motivos de salud no recomendada la ecografía del feto en los 3 primeros meses, y por motivos psicológicos no recomendado lo del latido del corazón del bebé o de la bebé. Pues bueno, pues eso estaba ahí, lo han dicho claramente. Es decir, ahora se puede decir que no era exactamente eso, que lo que querían es justamente hacer un programa para fomentar la natalidad, ayudar a estas mujeres, ¿no? En esa situación, etcétera.
el caso es que está, como hablamos el otro día, está en el programa de Vox, como hablamos el otro día, está en el programa de muchos grupos de la ultraderecha, y le guste más o le guste menos a los centristas del PP, pues es que están gobernando con esta gente, ¿no? Y están gobernando con esta gente en varios sitios. Y entonces lo ligo con el viaje al centro, ¿no? Voy a ver, porque como se me ha ocurrido. Como sabéis, una de las últimas ocurrencias, precisamente creo que apareció en Cádiz y ha seguido diciéndola después, el señor Feijóo, es aquella de que vote la candidatura más votada. Perdón, que gobierne la candidatura más votada, ¿eh? Vaya barbaridad también, pero en fin. Bueno, efectivamente, desde el punto de vista político es una absoluta barbaridad porque en ningún caso en la Constitución pone eso, ya que son El sistema constitucionalistas. parlamentario que funciona en este país dice Claro, que dice. claro. Entonces, no solamente el sistema parlamentario, creo que fue el intermedio, un programa así, el que hizo varios ejemplos, y entonces justamente pues si se hubiera hecho así, Carmena sería la presidenta de Madrid, Maragall sería, perdón, la presidenta, la alcaldesa, Maragall sería el alcalde en Barcelona, y cosas por el estilo, ¿no? Lo cual quiere decir que desde siempre, bueno, y el propio PP lo ha hecho, lo hizo en Murcia en su momento, lo hizo en Andalucía en su momento, frente a Susana Díaz, no es la situación actual, pero fue la anterior. Lo hicieron en la Comunidad de Madrid en otra época, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué creo yo que pretenden encubrir esto, ¿no? Aparte de que pueda ser que se le hayan acabado las ideas, ¿no? Pero yo creo que ellos están planteando un escenario o un posible escenario en el cual pues el PP ganara las elecciones no por mucho, pero sí fuera el partido más votado a nivel estatal, pero no con lo suficiente para gobernar en solitario, y es una manera que este hombre, en ese viaje profundo al centro, está teniendo de tratar de escenificar el no gobernar con Vox, ¿no? Pero claro, Me obligáis, ¿no? claro, podría ser vamos a ver si alguien más se añade, o sea, vamos a ver si, por ejemplo, el PSOE coge miedo a la cosa, y antes de que entre Vox en el gobierno, porque fíjate lo que hace Vox, pues entonces el PSOE estaría dispuesto a no presentar una moción de censura o a no buscar una mayoría alternativa y me deja gobernar. Esto sería en su versión buenismo, ¿eh? Y la otra es yo ya lo decía, yo quería gobernar de esta manera, no tener ataduras, este tipo de cosas, que pudiéramos hacer políticas de centro y demás, pero claro, ante la posibilidad de que vuelva otra vez el bolivarianismo, pues me veo obligado a hacer estas cosas, ¿no? Y entonces a partir de aquí, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues que tengo que Si soportar. gobierno con vos es por vuestra culpa, que no habéis Efectivamente, querido que gobierne la lista más votada. Sois los responsables. efectivamente. Por tanto, sois los responsables y me habéis obligado a estar en una situación pues, que no me apetecía en absoluto, y ahora me veo en esto. Claro, es un discurso muy, digamos, muy tramposo, ¿no? Es decir, porque en otros casos y en otras situaciones, de los que ya existen en estos momentos, donde está gobernando el PP con Vox, sí sabemos que han existido otras ofertas, ¿no? Y otras posibilidades de establecer otro tipo de gobiernos. En muchos casos está por el propio PSOE, que a mí también me parece eso, bueno, espectacular, ¿no? Pero entonces, y en esos casos no lo han admitido, no han querido, han preferido hacerlo de esta otra manera, y evidentemente hacerlo porque de alguna forma supongo que creían, y de hecho en algún sitio lo han conseguido, que les tenían medianamente controlados, ¿no? Que los de Vox, claro que les iban a pedir cosas que se podían hacer más o menos a la chita callando, pero
el de Castilla y León les ha salido un poco bocas. Sí. Y es un chavalote que además no tiene cartera, que eso me parece absolutamente espectacular. O sea, que alguien que va a ser presidente le deje a un vicepresidente con todo el tiempo del mundo para ir pensándose cosas y echarse unos viajes por ahí y tal, a mí me parece alucinante. O sea, me parece increíble, ¿no? Le queda tiempo para enredar, vamos. Vamos, para liarla, como lo hace. Entonces, que sepas con quién vas a tratar y que no le digas, no, vale, entréis en el gobierno, pero tú tienes algo que hacer, chaval, esto, ¿no? Claro, eso lo digo yo desde fuera. A lo mejor él, si le tuviera al lado, me diría, es que yo pensaba que como le diera una cartera, eso iba a ser mucho peor, porque entonces sí que la iba a liar mucho más, ¿no? Bueno, no sé, le podemos dar las vueltas que queramos, pero el tema está claro, ¿no? Es decir, el tema es que tú no puedes plantear una imagen de centro y jugar a estos juegos, ¿no? Es decir, y además es como un espejo, ¿no? Es decir, si el PP está haciendo en estos momentos o está tratando de dar una imagen de Pedro Sánchez preso, prisionero de Podemos, de Esquerra, de Bildu y de no sé qué, pues claro, lógicamente tú también estás al otro lado del espejo y por supuesto estás prisionero de esta cosa, de esta cosa que es Vox, vamos, de Vox fundamentalmente, ¿no? Porque digamos que Ciudadanos pues pinta lo que pinta y parece ser que viene a pintar menos todavía. Pues nada, ahí estamos, viajando al centro. La sorna del título era eso, o sea, ya no decimos que vamos a hacer políticas antiabortistas, sino que disimulamos y decimos que vamos a fomentar la natalidad. Y así nos quedamos tan panchos. Está claro. Vamos a terminar hablando de lo último que nos has propuesto. Y nos quedan ya unos 10 minutos más o menos. Decreto anticrisis, ¿qué quieres comentar de él? Porque eso fue lo que hablaron en el día de anteayer, creo, en el... Sí. Aunque ese decreto anticrisis había entrado en funcionamiento en funcionamiento el 1 de enero, no estaba aún respaldado por el Parlamento y lo fue justamente hace dos días. Bueno, podemos comentar un poco el decreto. El decreto es un poco el seguimiento y en algunos casos la profundización, ¿no?, sobre los decretos que se hicieron anteriormente en marzo y julio del año pasado. Fundamentalmente está basado, bueno, el decreto ya sabéis salió con 175 votos a favor, 7 en contra y 164 abstenciones. Esta vez no estuvo con el presidente Esquerra Republicana por el tema de lo que está pasando con los presupuestos en Cataluña, donde el PSC se ha puesto bastante duro en la exigencia de determinadas condiciones que están condiciones que no comparto, evidentemente, porque son condiciones... no porque compartas las de Esquerra, sino porque me parece muy fuerte que un partido de izquierdas aparezca públicamente diciendo que es que ellos quieren la construcción del Hard Rock Café en Tarragona, el cuarto cinturón y todo así, todo obras faraónicas para los amos de la construcción y negocios de este tipo. Y a mí me parece alucinante, ¿no?, que el PSC esté jugando a esto. O sea, otra cosa me parecería pues que estuvieran diciendo pues no podemos aceptarlo porque hemos exigido un aumento de 500 millones de euros en educación o en sanidad o en servicios sociales y esta gente no está dispuesta a dar más, ¿no? Pero por desgracia están en esa tesitura. Bien, entonces, bueno, pues Esquerra ha creído conveniente plantarse y esa ha sido la parte negativa que han tenido, ¿no?
Bueno, entre las medidas más interesantes, pues el bajar el IVA a cero en algunos elementos claves de la alimentación, verduras, frutas, pan, leche, etcétera, bajar el IVA al 5% en la pasta, en los aceites. En principio es una medida hasta junio o hasta que en un momento dado llegáramos a una inflación inferior al 5,5%. Una paga única de 200 euros para aquellas personas, no familiar, sino para las personas que hayan tenido ingresos inferiores a los 27.000 euros el año pasado. Se sigue con la subvención al transporte público, aparte del de Renfe, también con el apoyo a los transportes públicos de las localidades, comarcas y demás, siempre y cuando éstas también pongan un 20%, ¿no? para llegar a ese 50%. Se mantiene el tema del 2% de máximo en la actualización de los alquileres y la suspensión de los desahucios, aunque sabemos que eso luego no es verdad. Y bueno, algunas medidas así, ¿no? El tema de la gasolina para los profesionales del transporte, ayudas a los fertilizantes para los campesinos, rebajas fiscales en la luz y el gas, y el tema de la industria, las ayudas a la industria cerámica, que parece ser que consume mucho gas en su producción. En general, un poco seguir en el mismo ritmo, ¿no? en el mismo estilo que se hicieron las otras dos medidas anticrisis, que tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Su parte positiva es que, evidentemente, en situaciones de este tipo, en otros momentos en la historia reciente del Estado español en general, incluso gobernando los socialistas, no hemos tenido gobiernos que hayan sido capaces de entrar en dinámicas de este tipo. Esa sería la parte positiva, y la parte negativa es que estas medidas son insuficientes, ¿no? Son insuficientes porque realmente hay una parte importante de la población que está cada vez en mayores niveles de pobreza de todo tipo, de económica, de energética, etcétera. Y sobre todo porque, bueno, nuevamente, y especialmente por lo que respecta al tema de la cesta básica, ¿no? de la compra, nuevamente nos encontramos con un Estado que está, el Estado español en este caso, que no tiene instrumentos, ¿no? Para aplicarlo. Con lo Parece ser cual, que ese es uno de los temas conflictivos, incluso entre el claro, gobierno de coalición, ¿no? Que siguen ahí claro, encallados porque no han claro, sido capaces de regular, controlar, hacer valer nada. claro. Va por libre todo el mundo. Claro, el mundo o el submundo, como lo queréis llamar, Industria alimentaria. de la industria alimentaria, efectivamente, y sus grandes superficies y sus a veces no tan grandes superficies y tal, es un conglomerado tan diverso, con tantos agentes, ¿no? dentro del mismo, aunque en general las grandes superficies tratan de eliminar intermediarios y ellos se convierten en intermediarios, lo cual no quiere decir que bajen los precios, sino que acumulan esas ganancias en las ganancias propias de la venta, ¿no? Acumulan todas las otras. El no poder meterle mano a eso, no poder, porque no existen los recursos de inspecciones, etcétera, como en otros momentos. Es decir, por aquí han pasado otros gobiernos anteriormente que han hecho muy bien su trabajo y que han dejado que los niveles, por ejemplo, de las inspecciones de trabajo sean mínimos como son. Pongo ese ejemplo, aunque no tiene exactamente que ver con este tema, pero bueno, todo el tema de la inspección sanitaria y otro tipo de inspecciones, las económicas con respecto a este tema, pues son prácticamente inexistentes en este país, o si existen, no llegan a controlar todo esto, ¿no? De manera que, bueno, tú puedes eliminar el IVA y bien, ¿no? Porque estás eliminando el IVA y por tanto no te lo en principio no te lo van a poder repercutir. Pero claro, cuando te encuentras, he estado buscando, ¿no? Y he encontrado pues algunos estudios de la OCU y algunos estudios de la COAG, ¿no? De la Coordinadora de Agricultores. Por ejemplo, la Coordinadora de Agricultores da cifras de la diferencia
entre los precios en origen, es decir, los precios que ellos facturan a quien sea, ¿no? Al intermediario o a la gran superficie, y en destino, ¿no? Claro, cuando tú ves que los huevos tienen un aumento en destino del 66%, por ejemplo, que es el más alto, las berenjenas, que ya sé que eso nos preocupa menos que los huevos, pero bueno, las berenjenas del 60%, la patata del 23%, el tomate del 21%, la leche del casi 17%, el pollo del 14 y pico, casi 15%, etcétera. Pues ahí está el problema. Es decir, si luego te quitan el 5% del IVA o el tal, pues Es bueno, pues mejor, pero es pero, mínimo, ¿no? pero apenas se nota, ¿no? Que lo ha dicho el Efectivamente, presidente, es decir, nos han bajado el 4%, son unos céntimos, pero la subida claro. ha sido de euros, de Claro, cantidades importantes. o lo que notas es que no ha habido subida con respecto a la semana anterior, porque con ese 5% que te quitan del IVA, pues te lo dejan igual que estaba antes porque ya te pensaban subir el 5%, ¿no? Entonces, si hay soleunes que el IPC de este tipo de productos pues ha estado casi en el 10% y ahora mismo está fluctuando por ahí entre el 6, el 5,7, una cosa por el estilo, pues claro, eso es sigue siendo bestial, ¿no? Lo que he leído también en un estudio de la OCU es que la OCU considera que los alimentos han subido en general, sumativamente, un 20% en los últimos 2 años, ¿no? Pues Mm, claro, esto no deja de ser un sinsentido absoluto, mm. eh, porque yo creo porque estamos asistiendo a, y no podemos dejar de observarlo de esa manera, estamos asistiendo a una de las actuaciones más depredadoras por parte de los gerentes del sistema capitalista, ¿no? Por Mm. mucho que haya un gobierno que quiera hacer supuestas políticas sociales, es decir, o vamos a la raíz de los asuntos o no hay nada que hacer, en el sentido de que evidentemente venimos de una crisis, venimos de una crisis pandémica y anteriormente había habido otro tipo de crisis y hay gente que está haciendo grandes negocios en estos momentos. Es decir, que Y, se está utilizando. y Sí, cuando perdona. Belarra, citando al Mm, señor Roch, le dice que es un capitalista despiadado porque mm, observa que los beneficios de esa empresa, concretamente Mercadona, pero podía citar a otras también del sector de la alimentación, sí, grandes superficies, están aumentando sus beneficios de una manera importante. eh, Está siendo, bueno, pues, claro, vilipendiada, lógicamente. pero Sí, además sí, sí. salen todos a por ella, ¿no? El señor, Sí, obviamente, porque se siente aludido y le dice cuatro cositas así en tono más o menos jesuita y bonachón, es y decir, paternalista, paternalista, pues porque palabra sí, adecuada, sí, pero sí. enseguida sus correligionarios de gobierno, colegas e incluso los partidos, como puede ser Compromís, Más País Sí, y sí. demás, le dicen, hombre, te has pasado, y eso no se dice, aunque yo no sé si es que le querían decir, aunque lo pienses y sea verdad, no lo digas en la Claro, televisión porque claro. Sí, quedas sí, sí. mal, tal. No sé, porque en Sí, el... sí, sí, son estas cosas que otra gente en la política se puede pasar y no pasa nada, ¿no? Decir, y decir bestialidades y quedar hasta graciosilla o graciosillas o graciosillos y tal, pero decir cosas de este tipo, pues no se pueden decir porque aquí atentamos contra lo más sagrado del sistema, que es evidentemente la propiedad por un lado y la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que en realidad es la ley de la oferta, o sea, punto, ya está, ¿no? Entonces, claro, a esta gente no se les puede subir los impuestos, porque si le subimos los impuestos, ellos, pobrecicos, no van a poder crear puestos de trabajo. A esta gente tal, cuando sabemos lo que está pasando, es decir, que, que, que hay 1.000 millonarios a varios por año que vamos pasando, mientras que durante esta misma etapa pues hay otra gente pues que con el tema del COVID no ha podido trabajar, ha tenido un ERE, etcétera, etcétera, todas unas cosas. Y en todo caso, pues si ha tenido un gobierno que más o menos ha reaccionado contra eso,
pues no ha perdido todo lo que lo hubiera perdido en otras circunstancias, pero estamos hablando de absolutas minucias. Es decir, que la medida esta de dar 200 euros a las personas que el año pasado, pues que esto es que, y aunque lo multipliques, ¿no? Es decir, el gobierno dice, no, es que esto afecta a 6 millones de habitantes adultos de este país, lo cual quiere decir que 6 lo multiplico por 200 y me sale, pues ahí, tal. Bueno, pero Es que divídelo por 12. claro, pero Son, claro, sí, sí. son 20 y tantos euros al mes o algo así, ¿no? No sé. Sí, claro, bueno, si haces esa división, o simplemente es que hace 3 días o 5 la Unión Europea te ha dicho que hay banqueros en España que están ganando una pasta larga, ¿no? Sí. Y que eso no se puede permitir en una situación como la actual. Es decir, O el pues informe que ha presentado en Davos Oxfam Intermón, hablando de las claro, desigualdades, el aumento y la separación sí, cada vez más importante entre ricos y pobres, cada vez más ricos, claro. cada vez más pobres. Evidentemente, entonces, claro, no se puede, es decir, es decir, uno puede decir que le gusta más la manera como lo ha dicho o tal, pero lo que es cierto es que las cadenas alimenticias y no solamente las grandes superficies, yo diría también que las cadenas de comida procesada, etcétera, que pueden ofrecer una comida por 3 euros o 3,5 euros, por 5 euros, una supuesta comida, ¿no? Por esa cantidad se están forrando en estos momentos y se están forrando a partir de la situación por la que pasan muchas personas, no quiero decir muchas familias, es decir, todas las personas de muchas familias y tal, ante la actual crisis, ¿no? Y eso es así. Y entonces lo podemos decir más bonito, lo podemos decir cantando o lo podemos decir directamente. Y directamente es como lo ha dicho esta mujer. O sea, Ujú. directamente es así. Es decir, aquí hay sectores muy importantes del capitalismo español y seguramente que de otros capitalismos internacionales que están utilizando la crisis para enriquecerse más. Sí, sí. Y no es una perorata izquierdosa, es No, no. que ellos mismos, la revista Forbes, por ejemplo, que es una revista que no es de izquierdas, pues te saca todos los años su listado de gente más rica y ahí lo ves. Es Sí. decir, pero ¿y este que el año pasado tenía no sé qué? ¿A qué se dedica? Hace esto y ahora resulta que está aquí y ahora ha ganado todo esto. Pues bueno, pues eso. Y lo que no sabemos porque hay gente que le gusta salir en la revista Forbes y hay otra gente a la que no le gusta salir y procura esconder sus cositas, ¿no? Vivir de una manera más de lado, ¿no? Esta situación. Es que son cosas que son alucinantes, o sea, y entonces, pues el gobierno ya puede hacer pegotes. Ujú. O se entra a esto de una manera más decidida, y no estoy hablando ya de que pueda, ¿no? Cambiar el sistema desde el gobierno, bueno, que creo que no, se puede hacer. Bien, Emily, lo tenemos que dejar aquí. Podríamos Muy seguir, bien, pero se nos acabó el tiempo. de acuerdo. La semana que Pues viene, venga, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. mucha salud. Cuidaros, cuidaos mucho.